Entonces, este es un caso clínico reciente, mujer de 77 años que consulta en época de pandemia. Estábamos todos transitando por un pico respiratorio de 6 meses de evolución, de tos con abundante expectoración, que era hialina, pero por ser una paciente y tenía un cuadro febril que no fue tan claro, muy agudo, pues entra al área de aislamiento respiratorio. Tenía antecedentes exposicionales de tabaquismo activo, 5 a 10 cigarrillos al día por 30 años y no tenía ningún otro antecedente. Ella nos contaba un poquito que ella tenía algo de deterioro de la clase funcional, pero eso se lo reinterrogamos después y pues nos decía que estaba siendo controlada extrainstitucionalmente antes de la pandemia por estos síntomas y habían diagnosticado hipertensión pulmonar, pero no era un diagnóstico tan claro, entonces no lo anotamos. Antecedentes familiares importantes, tiene un hermano con cáncer de pulmón diagnosticado, desconocemos el diagnosticado un año previo y estaba sin tratamiento. Entonces, ella ingresa, se confirma una infección por COVID, el también, por supuesto, estaba contagiado y tenía una neumonía muy severa en ese momento y estaba hospitalizado al mismo tiempo con ella, pero el esposo estaba en cuidados intensivos. La hija que tenía también cáncer gástrico, recién diagnosticada, estaba también hospitalizada y recibiendo quimioterapia. En un contexto difícil, ella no quería hospitalizarse, estaba muy desaturada, recibió corticoide y teníamos estos hallazgos llamados la atención, ¿sí? Entonces vemos aquí realmente se interpretó como neumonía multilobar, realmente cuando lo revisábamos retrospectivamente dijimos, bueno, no tiene tanta neumonía como esperábamos, lo cual no explica su desaturación y su hospitalización, entonces creemos que hay algo más que le está generando su desaturación y sus síntomas respiratorios crónicos. Entonces vimos esta lesión y dijimos, esto necesitamos que pase su periodo de aislamiento de infección por COVID y decidimos hacerle un control. Sin embargo, por todo este contexto que les estamos contando, pues ella decide solicitar salida área y perdemos un poco el seguimiento. Afortunadamente, después de solucionar un poco todas estas condiciones, ella asiste a un control ambulatorio. En ese control ambulatorio, ella regresa con una nueva tomografía de tórax y nosotros, por el antecedente del tabaquismo, decidimos hacerle un control de pruebas de función pulmonar porque estábamos estudiando cuál era la causa de sus síntomas respiratorios crónicos, de su dependencia de oxígeno, y estábamos pendientes y teníamos en mente hacer un control de esa lesión que habíamos visto en el pico de COVID. Entonces tenemos una espirometría que, a pesar de la exposición tan marcada al cigarrillo, que esperaríamos que estuviera con una alteración obstructiva, pues encontramos que es una espirometría normal y que no tenía respuesta al broncodilatador y vemos que tiene una difusión normal. Entonces dijimos, ok, eso explica su desaturación, vamos a hacerle con el nuevo control radiológico, vamos a mirar en qué va esta lesión y fíjense ustedes entonces que no quiero como enfatizar todavía en los hallazgos radiológicos porque a continuación vamos a detallarlos, pero entonces tenemos la persistencia de esta lesión y decidimos entonces con una muy buena función pulmonar y habiendo descartado hipertensión pulmonar, hacer un diagnóstico histológico con el abordaje de esta lesión. Entonces, vamos a enfatizar en los hallazgos radiológicos. Bueno, entonces, a este momento, la semiología de esa lesión es una lesión que se localiza en el lóbulo medio. En la morfología es una lesión ovalada y tiene algunas características como tener, de pronto tienes el áreas son minúsculas, las áreas tienden a tener articulaciones. A este momento, entonces, la evaluación de otros hallazgos asociados que pudiera tener el paciente. Es una imagen coronal, tal vez la luz no me
pero tenía unas áreas muy escasas de enfisema centrilobular, más o menos hacia la porción media de ambos pulmones. Lo otro importante también es que para este momento aéreo y puede tener algunas características que sugieran inflamación, pues no es el comportamiento de una lesión inflamatoria de tipo neumónico, porque pues está con una imagen muy de similares características desde el año 2015. Estos son más o menos 7 años entonces en el seguimiento. Y además hay hallazgos en la morfología, como lo mencionamos en los contornos espiculados, que hacen sospechar que sea malignidad. Una vez entonces tenemos esto, también nos regresamos un poquito y decimos, bueno, esto puede tener la posibilidad de ser una lesión tumoral, miremos el mediastino para pensar en una posible estadificación, porque hasta este momento tenemos una lesión que no sabemos si es benigna o maligna. La evaluación tomográfica del mediastino mostraba que no tenía ganglios en el rango de adenomegalias, o sea, si bien tenía algunos en el hígado, en localización paratraqueal, el diámetro por escanografía, que son ganglios mayores a 1 centímetro, pues no había, todos estaban muy pequeños. Entonces, con esta sospecha, continuamos entonces en el estudio, y esa es una imagen de la tomografía por emisión de positrones. El PET se hace con una tomografía de baja dosis y para corrección de atenuación, y lo que nos hace es identificar que la imagen de la derecha es la imagen de fusión y la imagen de la izquierda pues es la imagen de la tomografía, y lo que encontramos es que en ese mismo sitio anatómico donde veíamos una lesión con algunas características sospechosas, pues no tiene una captación de FDG. Digamos, de manera sencilla, podríamos comparar con la captación en este caso que tiene el ventrículo izquierdo, o también se hace mediciones de SV, o también se puede comparar, digamos, el ejercicio diagnóstico con la captación que pueda tener el hígado. Entonces, bueno, seguimos entonces en el análisis. ¿Qué pasa entonces con una lesión en las cuales seguimos con una sospecha de malignidad por las características morfológicas y por la evolución que ha tenido en el tiempo, pero que tiene un PET negativo? Y aquí es importante conocer que algunos tumores no captan FDG. Entonces, ¿cuáles son esos tumores? En general, los tumores que no consumen glucosa o que tienen una tasa de división celular muy poca, que son tumores de bajo consumo de glucosa, o que son tumores, por ejemplo, en las patologías como los tumores carcinoides o los tumores mucinosos, podrían tener ese comportamiento. Es decir, aunque en la imagen morfológica haya sospecha, en la imagen funcional y de consumo de FDG del PET, pues es negativo. Entonces se decidió hacer una biopsia percutánea, que es pues, un ejemplo de cómo se hace el abordaje de esas lesiones con la planeación que ya vimos. Entonces, pues esta es una imagen que muestra cómo, pues digamos, la trayectoria de la aguja. En este caso, por ejemplo, era una lesión que, bueno, digamos, si bien se obtuvo la muestra, era difícil porque mire cómo toca atravesar el parenquima mamario. Lo que uno hace es como intentar llevar un poco el seno, en este caso, como hacia la porción lateral o hacia la porción medial, e incluso miren que aquí hubo una pequeña cámara de neumotórax, que es esta imagen lineal muy hipodensa y de densidad de aire, que separó la pleura parietal y la visceral, y pues fue una cámara de neumotórax muy pequeñita que realmente pues era algo esperado para este procedimiento. Y ahí vamos a la patología. No, porque aquí lo que... Espere que Margarita, que es la que está dirigiendo, perdón. Puedes dirigir perfectamente. Antes de ver la patología, pues que queríamos que el doctor García Herreros nos comentara un poquito del procedimiento quirúrgico, del procedimiento de estadificación de esta paciente. No sé si tú quieres poner la mano. Que ya teníamos un diagnóstico por la biopsia de un adenocarcinoma de variedad mucinoso. Entonces, esta señora, los tumores mucinosos no captan en el PET. Digamos, esa es una de sus características. Entonces, ahí es donde juega uno de los factores que indican una estadificación invasiva por cualquiera de los métodos que miramos, tanto en la charla de Angelita como en la mía. Tumor que el PET no capta, es decir, donde el valor predictivo negativo del PET no es bueno, pues entonces ahí sí hay que hacer una estadificación invasiva. Entonces nuestro equipo que hace EBUS le hizo una estadificación invasiva con EBUS de muy buena calidad, ¿sí? Cumplía con la calidad
de las muestras para EUS, ¿sí? Eran representativas las biopsias de ganglio y todas fueron negativas. Entonces, con un mediastino negativo, ahí sí pasamos a cirugía. Se le hizo una lobectomía media, ¿sí? La lobectomía del lóbulo medio, se quitó el lóbulo medio, se le hizo vaciamiento mediastinal formal, estadificando las estaciones que les había mostrado en la charla y haciendo correlación con el EUS, porque la mejor manera de uno tener control de calidad del EUS es la correlación con, porque obviamente pues uno en la cirugía al hacer un vaciamiento pues tiene un muestreo grandísimo de ganglios que le permite decir si realmente esa negatividad del EUS era una real negatividad del mediastino. Entonces, pues sí, digamos que Diana y Margarita nos confirmaron que los ganglios mediastinales eran negativos, ¿sí? Y que se trataba de un adenocarcinoma variedad mucinosa. Entonces, digamos que una de las cosas con las que no peleo, porque yo nunca peleo con Margarita ni con Dianita, ni más faltaba, eso sería absurdo, es que ellos siempre son muy prevenidas, ellas son muy prevenidas en el diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso. Y a mí a veces, pero es que pero es primario pulmonar, yo sé que es primario pulmonar, y ellas siempre lo mandan a uno a que uno descarte un primario en el tracto gastrointestinal superior, ¿sí? Pues porque ahí es donde están los adenocarcinomas mucinosos más frecuentes. Pero entonces el enfoque que uno le da clínicamente es que, claro, la alerta, ¿sí?, de patología con los mucinosos pues es muy válido. No es el pulmón el sitio más frecuente para producir un carcinoma mucinoso, ¿sí? O sea, realmente estamos ante un primario pulmonar. Obviamente ha descartado uno la presencia de enfermedad mediante el mismo PET es útil, ¿sí? Forma parte de, pero claro, de acuerdo. Así es, sí, así es. Los mucinosos en general, pero para que usted vea cómo son las cosas, los mucinosos de páncreas, por ejemplo, sí captan, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno se va alimentando de la historia clínica de la paciente. Entonces, sería muy inusual que uno tuviera una metástasis única de un mucinoso extrapulmonar, ¿sí? Exactamente. Entonces, ahí concluye uno que sí se trata de un adenocarcinoma mucinoso primario del pulmón. Y bueno, no creo que le estoy robando mucho micrófono. No, doctor, esta es el tipo de discusiones pues que enriquecen mucho el grupo multidisciplinario porque siempre está esa discusión en este tipo de tumores de lo que vemos nosotros y ya nos va a comentar Diana y pues nuestras preocupaciones con las piezas quirúrgicas. La reflexión que hace el doctor García Herreros es el trabajo en equipo y yo estoy satisfecha de que todo ese conocimiento fluya por el trabajo multidisciplinario que cuando nosotros informamos en el reporte adenocarcinoma mucinoso invasivo, él ya esté pensando en un origen extrapulmonar, descartar el origen extrapulmonar y ahí sí asumimos que es un origen primario pulmonar. Entonces, vamos a ver a continuación la patología de este caso. Inicialmente vamos a ver la biopsia. Entonces, esta fue la biopsia en la que se hizo el diagnóstico inicial. Pues normalmente nosotros analizamos tanto la citología como la arquitectura. Y pues en este caso yo no estoy viendo alveolos, estoy viendo estructuras glandulares, que para los estudiantes y los residentes me dicen, bueno, pero es que está muy organizado, es muy armónico porque es un adenocarcinoma. Entonces la pregunta es, ¿una estructura glandular de este tipo, sabiendo la histología normal, tiene que estar en el pulmón? Hay muchas veces en donde yo tengo solo moco y alguna célula suelta. ¿Debe haber moco en el pulmón? No, sospechen y alerten a su clínico
y hagan la correlación clínico-radiológica porque esto no es normal. Obviamente no tenemos criterios de alto grado en este tipo de lesiones y es una lesión que desde el punto de vista clínico, como ya lo estipuló Angelita y también Viviana, desde el punto de vista seguimiento, pues es una lesión del 2015 que va creciendo lentamente, que no va a tener mitosis, no va a tener necrosis y vamos a tener un estudio de inmunohistoquímica que nosotros hacemos por tener esta morfología y que se caracteriza con citoqueratina 7, citoqueratina 20, CX2 y TTF1, sí o sí, tienen que ir esos 4 estudios de inmunohistoquímica en los informes de patología. La expresión en este caso solo fue de citoqueratina 7. Ellos pueden coexpresar citoqueratina 20, CX2 y son negativos en su gran mayoría, en un 70% a un 80%, siendo primarios pulmonares son negativos para TTF1. O sea que el hecho de ser negativo no me lo excluye, pero el trabajo es hacer la transmisión al equipo clínico y radiológico y quirúrgico de que busquemos otro sitio que no sea un origen pulmonar, primero extrapulmonar y luego si nos quedamos con el chequeo de todos los estudios de extensión negativos para asumir que es un TTF1 negativo primario pulmonar. Posteriormente, esta es la resección. Entonces, esa lobectomía del lóbulo medio pesó 92 gramos. En esta fotografía, ustedes no sé si pueden determinar como una especie de brillo. Yo en el resto del parénquima, llama la atención que aquí el parénquima no pierde la crepitancia y esto está en 2 partes. Esta es prácticamente la siguiente tajada aquí quizás no se percibe, pero donde estoy colocando el pointer está el área más sólida, pero si estamos hablando que es un adenocarcinoma mucinoso invasivo, pues ¿qué produce? Moco. Y va a producir ese moco lentamente que va a distender todos estos alveolos y que me da un patrón muy característico radiológicamente como si fuera una neumonía que no se resuelve, porque está ocupando espacio. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista macroscópico cuando uno hace los cortes y cómo debería procesar este tipo de especímenes sabiendo que macroscópicamente aquí me dio una medida de 2.5, pero debo sumarle esto también es tumor porque brilla. Aquí no tengo un quiste, no tengo un material que pueda tocar y tenga una filancia para decir, sí, es que tiene el moco y eso es tumoral porque lo produce. Pero llama la atención estas áreas en donde tengo esta brillantez del tejido, por decirlo de alguna manera, para que ustedes tengan cuidado en el examen macroscópico de estas piezas. Este es un acercamiento, entonces yo tengo aquí la parte sólida y no sé si notan, traté de que la fotografía pudiera resaltar ese aspecto visual que a veces no es tan fácil y también depende de la fijación. Entonces vamos a la microscopía. Aquí está el tumor, que está esa parte sólida, pero si yo veo al lado, aquí yo no tengo aire, tengo ocupación alveolar por moco, en donde ese moco va a ser acelular. Y seguramente el único habitante, como les digo a los fellows, que tiene que estar y a mis estudiantes, el único habitante que tiene que estar en un alveolo es un macrófago, nadie más. Entonces él va a fagocitar el moco. Y la idea es que desde el punto de vista de patrones, yo también debo clasificar desde el punto de vista de patrones, identificar cuáles patrones tiene este adenocarcinoma invasor. Entonces encontramos un componente acinar, tenemos un micropapilar y áreas papilares, aquí se ven mejor las papilares y algunas micropapilares, y cómo distienden los alveolos con el material mucoide. Un acercamiento del componente micropapilar, obviamente este paciente tenía diseminación aerógena. Y volvemos a la imagen, si la grabaron, de la macro. Y entonces, ¿hasta dónde va el tumor? ¿Cuál será el T de ese tumor? Pasa lo mismo y la analogía puede ser al carcinoma lobulillar de mama, que ni por imágenes ni muchas veces por la macro puedo yo determinar la extensión, pero la idea y la junta, lo que discutimos es el volumen tumoral, tanto radiológico que me coincidía con
ese 2.5 sumado a esa zona brillante que me era 1 centímetro más y nos coincidía lo que estaba viendo la radiología con lo que yo estaba sumando en la macroscopía. Les quiero mostrar adicionalmente que en otras áreas, lejos del tumor, pues habían otros focos, porque es multicéntrico, es el comportamiento normal esperable de este tipo de tumores, con su producción y expansión anexa de los alvéolos adyacentes. ¿Qué llama la atención aquí? Entonces, tanto en la periferia de la masa central o más grande, para poder tener el mayor volumen y establecer al menos un T correlacionable, pues aquí hay muchos macrófagos y nos preguntamos, ¿estas son células tumorales sueltas disfrazadas de histocitos de aspecto espumoso? ¿O son histocitos únicamente comiendo moco? ¿Cierto? Entonces, este es un acercamiento donde yo aquí no tengo células tumorales, esto está adyacente a esos focos, pero tengo aire y tengo una gran cantidad de histocitos. Entonces le hicimos inmunistoquímica, no me podía quedar con la duda, y la citoqueratina 7, pues obviamente da el foco microscópico que les había mostrado en HI panorámica, y los histocitos pues son positivos, pero no son células tumorales. Entonces, obviamente, pues en nuestro informe tenemos que dar el tamaño tumoral ya promediado y en junta multidisciplinaria, la focalidad, hacer entender que, ya voy a terminar, que tenemos esa cuantificación y la invasión linfovascular, la pleura no estaba comprometida, la diseminación erógena estaba presente y otros hallazgos que no implicaban cambios en el tratamiento de la paciente y todas las estaciones fueron negativas. Finalmente, pues esto hace parte de los adenocarcinomas invasivos. Algo que quiero resaltar para los informes. En los adenocarcinomas invasivos, siendo una variante de este tipo mucinoso, no es necesario, o por lo menos no nos exigen desde el punto de vista de CAP o de la revisión 2021, que tengamos que establecer los porcentajes de todos los patrones que veamos en ese tumor. Cuando lo analizamos, simplemente voy a decir que es un adenocarcinoma infiltrante mucinoso. En la micro o en una nota puedo decir que hay tantos patrones, pero no es necesario poner los porcentajes ni ponerlo en el diagnóstico, como si lo tenemos que hacer en el adenocarcinoma invasivo no mucinoso. Ahí sí tengo que hacer los porcentajes, porque ya sabemos cómo nos cambia la diferenciación. Y la presentación es multifocal, multilobar, bilateral. Este caso es un caso diferente, fue difícil, desde el 2015 con una única masa. Obviamente ya les comenté estas coexpresiones y las mutaciones que van a ser del KRAS en un 60%, la morfología que ya la analizamos y obviamente hasta un 76% de los estudios de mutación de KRAS en este tipo específico de mutaciones y vamos a tener otras alteraciones en ERBB2.